lo puede ver a través de la página de Facebook, Siempre en Domingo Radio, y también en el canal de YouTube, Siempre en Domingo Radio, y también por radio web Señal Adgentes, que toma nuestro programa en forma directa, y después también en la semana los distintos bloques que realizamos durante el programa. Es un gusto porque ya la tengo en línea y el panorama internacional, y seguramente va a hablar algo de Brasil, seguramente no hemos hablado en la semana, no hemos podido tener tiempo, pero evidentemente Juana de los Santos, la señora Juana de los Santos, la licenciada Juana de los Santos, nos va a hacer un desmenuzamiento de lo que es el panorama internacional, y ya le estamos dando los buenos días. Muy pero muy buenos días, Juani, ¿cómo estás? Un gusto. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para toda la audiencia. Sí, vamos a traer, Carlos, novedades de Brasil y también vamos a tener todas las novedades de las elecciones de medio término de los Estados Unidos que acontecieron este último martes, el super martes de noviembre. Así que bueno, comencemos, si te parece, con Brasil, Carlos. Por, su- por supuesto. Dejamos la semana pasada, recordamos que les dimos un panorama a nuestros oyentes sobre cómo se maneja políticamente Brasil, porque como vos sabés, Carlos, todos los países de América Latina tienen un manejo político distinto, o sea, no son uniformes y cada país tiene una realidad particular de vivir su propio panorama político. Acá, para retomar la conversación de la semana pasada, recordás, Carlos, que hablamos un poco del Supremo Tribunal Electoral, dirigido por Alexandre de Moraes, que es este polémico juez brasileño, que es miembro de la Corte Suprema. Él fue el encargado de darle validez a estos comicios, de llevarlos adelante. Ha sido muy polémico porque ha regulado redes sociales, ha cancelado cuentas de redes sociales, inclusive de parlamentarios. El juez de Moraes está siendo muy cuestionado por gran parte de la opinión política, de la política, perdón, del público brasileño. Está siendo muy cuestionado. Recordemos que todavía se llevan adelante manifestaciones en la calle y vamos a contar un poco que estábamos expectantes respecto de un informe técnico de las Fuerzas Armadas con respecto a cómo se desarrollaron estos comicios, Carlos. Bueno, el resultado el resultado técnico, digamos, el informe técnico, es un informe que puede ser considerado muy abierto. ¿Por qué? Porque ellos lo que dijeron es que consideran, o sea, que el Tribunal Superior Electoral no les ha dado, digamos, acceso suficiente como para poder fiscalizar a fondo sobre todo lo que tiene que ver con materia de códigos fuentes, de funcionamiento de lo que es el software mediante el cual se llevan a cabo estas elecciones electrónicas. Y también han dejado abierta la posibilidad a que el sistema brasileño no es completamente, 100% completamente seguro en cuanto a la ocurrencia de fraude con algún tipo no soy especialista técnica, Carlos, pero por decirlo de algún modo, algún virus maligno, algún código fuente maligno que pueda estar alterando ese proceso. El juez no le dio mucha importancia a este informe y simplemente dijo que ya los tiempos en Brasil están dados, que Brasil ya tiene un próximo que eh, anteayer, anteayer las Fuerzas Armadas de Brasil emitieron una carta pública, Carlos, que realmente algunos analistas nos han inquietado con respecto al futuro porque las Fuerzas Armadas han sentado una posición y han sentado una posición muy madura para lo que es un pueblo como el brasileño con una constitución como la de Brasil, que recordamos que a diferencia de otras constituciones de América Latina, el artículo 142 de la Constitución de Brasil pone a las Fuerzas Armadas en un rol de custodia de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento constitucional. Esto lo hace bastante diferente a muchos otros países
de América Latina, por ejemplo, de Argentina. Bien, como para este tema y retomar de la semana pasada, recordemos que el artículo 142, una de las cosas que establece que en caso de que hayan diferencias entre ciertos poderes del Estado, o sea, puede ser el poder legislativo versus el poder judicial, cuando no hay acuerdo, cuando hay confrontación entre poderes del Estado, es justamente las Fuerzas Armadas las que de algún modo tienen que tratar de reflejar eso. Pues bien, ¿qué han dicho las Fuerzas Armadas? Han llamado a todos los poderes de la República del Brasil a respetar la Constitución. Han pedido que por favor se respete el derecho a la protesta en forma pública, sin que sea criminalizada, siempre y cuando se respete la Constitución, cuando no haya bloqueo de ruta, cuando no se altere el orden público, lo que dice las Fuerzas Armadas tiene derecho a estar en la calle protestando. Y también un poco de tema de el forzamiento por parte del Poder Judicial de excederse en sus atributos en cuanto a invadir atribuciones de otros poderes de la nación, como por ejemplo el poder legislativo o el ejecutivo. Del mismo modo, también hizo una invitación al poder legislativo a meterse en esta crisis y a tratar de algún modo de resolverla. Mientras tanto, Carlos, para también completar este panorama de Brasil, el presidente electo Lula da Silva se ha reunido con diferentes miembros del Congreso y se ha reunido también con miembros de la Corte Suprema. Hemos visto fotos del presidente electo abrazándose cordialmente y casi con un grado de conocimiento con estos miembros de la Corte Suprema. Y una de las últimas referencias que hace la carta, Carlos, de las Fuerzas Armadas es que justamente se respete esta división de poderes y se mantenga una equidistancia. Estas fotos, las fotos de este tipo, fotos de un presidente electo con jueces de la Corte, la verdad es que es un poco delicado y es verdaderamente una provocación para el Brasil. Ahora, si te parece, me gustaría comentarles lo que pasó el martes en los Estados Unidos, que para dar un pantallazo general, como ustedes saben, se llevaron las elecciones de medio término en los Estados Unidos, en donde se renovó completamente la Cámara de Representantes, que es el equivalente a nuestras cámaras de diputados en Latinoamérica, y se renovó también una parte de los escaños del Senado. Bueno, acá lo que tenemos que decir es que hubo una victoria bastante amplia del Partido Republicano en términos generales, pero no llegó a ser la ola roja que todos esperábamos, motivo por el cual ya uno empieza a ver un poco de discusión política dentro del GOP, dentro del Partido Republicano. Y básicamente en donde tuvo la peor performance fue en los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, pero este estado de Pensilvania fue bastante, por decirlo de algún modo, fue bastante polémico, porque fue un estado en donde en 2016 Trump pudo ganar por 2 puntos, y esta vez su candidato, que es el doctor Oz, que ha sido un candidato muy cuestionado dentro del Partido Republicano, perdió frente a John Fetterman, y de algún modo esto puede ser leído por algunos analistas como una pequeña cuestión, pequeño flanco de debilidad por parte del presidente Trump de cara a las elecciones del 2024, cuestión que puede llegar a abrir dentro del Partido Republicano una importante, por decirlo así, contienda de candidatos electorales para la próxima presidencia. A quien le ha ido muy bien, Carlos, que fue la estrella de la noche, es el gobernador Ron DeSantis, que ha logrado una reelección con 19 puntos sobre su contrincante Charlie Crist. Recordemos acá también que tiene una gran performance porque Trump en 2020 pudo ganar el estado de la Florida, que se considera un swing state, o sea, un estado muy definitorio de elecciones presidenciales. Lo pudo ganar por 3 puntos y Ron DeSantis, un poco con esta fórmula de convertir al estado de la Florida en un bastión de la libertad
Dentro de los Estados Unidos, recordemos que el estado de la Florida no tuvo prácticamente restricciones de COVID, no tuvo lockdowns. Ha sido un estado que también ha luchado fuertemente con el tema de la frontera sur. El gobernador DeSantis ha cuestionado muchísimo el tema del envío de inmigrantes ilegales a la Florida, inclusive ha remitido estos inmigrantes a otros estados en micro. Básicamente también un tema que ha sido muy fuerte, Carlos, en las elecciones ha sido el tema económico, el tema de la inflación de los Estados Unidos que bate récords de las últimas décadas y también el precio de los combustibles. Este número 19% de victoria, lo que está indicando Carlos prácticamente es que Ron DeSantis es un candidato casi seguro para ser un contrincante de Donald Trump en las primarias del 2024, en las elecciones de candidatos del 2024. Quien también ha tenido una gran performance, Carlos, ha sido Marco Rubio, que estuvo arriba a 16 puntos de su contrincante Val Demings. Y por otro lado, Carlos, todavía las elecciones en términos de lo que es los números definitorios, tanto del manejo de la Cámara de Representantes como del Senado, tenemos que abordar un poco hacia las próximas semanas. En cuanto a lo que es la Cámara de Representantes, los demócratas han obtenido 201 escaños y el Partido Republicano 211. Faltan todavía definir 23 bancas y con 218 se alcanza la mayoría propia. Con estos números, Carlos, y dentro de lo que puede acontecer en las próximas semanas, se espera que el Partido Republicano pueda tener mayoría propia en la Cámara de Representantes, o sea, pueda recuperar la Cámara de Representantes. El panorama es muchísimo más complicado en el Senado. Actualmente los demócratas tienen 47 bancas y el Partido Republicano 48. La mayoría para poder tener este quórum propio, votación propia de las leyes es de 51 bancas. Recordemos que la vicepresidenta Kamala Harris tiene el voto de desempate en caso de empate. Y acá todavía falta definir el estado de Georgia, que va a tener sus elecciones a principios de diciembre, el estado de Nevada y el estado de Arizona, que van a tener estos resultados en estas próximas semanas. Pero bueno, acá el panorama está un poquito más complicado. Los demócratas, para poder retener la mayoría en el Senado, solamente necesitarían ganar 2 de estas 3 elecciones y podrían retenerlo cómodamente, pero todavía, Carlos, nada está dicho, así que tenemos que aguardar un poco más. Bueno, Juana, te queda algo más como para agregar? No, por ahora vamos a esperar un poco para ver estos resultados de los Estados Unidos. No, la verdad hemos dado un panorama completo en cuanto a las 2 elecciones, Carlos, que han sido los 2 temas más importantes de la semana. Bárbara, Juana, te agradezco un montón, clarísimo el informe, veremos cómo continúa el tema Brasil, si bien ya este juez tan, como dijiste vos, no tan conflictivo, tan raro, ha dado su opinión, pero evidentemente Uh -huh. vamos a ver qué acontece. Igual como te dije en el programa anterior, Lula no come vidrio y no va a hacer un giro sustancial de lo que está haciendo Bolsonaro, obviamente, Uh -huh. por varios motivos. Exactamente. Porque a Uh Brasil -huh. le está yendo bien como está yendo, tal vez haya un Uh -huh. ajuste para aquellos que están, no un ajuste, sino una mejoría para aquellos que están en mayor necesidad, pero el norte de Brasil en cuanto a su política productiva no va a cambiar mucho más. Uh Así que -huh. bueno, veremos qué acontece. Eh, Siempre que todo acontezca en paz, sobre todas las cosas, no, Carlos, no, para toda nuestra región. por supuesto, pero nosotros tenemos grandes problemas y tenemos que solucionarlos. ¿Cómo? Bueno, Completamente. poniéndose los pantalones largos y haciendo lo que hay que hacer. Juana, te agradezco mucho. Uh -huh. Buen fin de... Un gusto para mí y un gusto para saludar a toda la audiencia. Muchísimas gracias y un saludo a Señal Gente. Ok. Gracias. Pasaba la licenciada Juana de los Santos, tan clara como siempre, o como decía mi abuela, ¿no? Si, échale agua si lo querés más claro, realmente bárbaro. Hasta